¿Cuántos de nosotros hemos visto danza y cuánto nos ha llamado la atención cómo logran con el cuerpo expresar un montón de emociones, de ideas, sentimientos? Pero la danza no se limita solamente a eso, hay mucho más. Obviamente yo no soy experto en el tema, pero para eso tenemos a Milena de invitada. Milena, bienvenida Bueno, muchísimas gracias por a abrir vos. este espacio. Ujú. Contanos un poquito, ¿qué es la danza para vos? ¿Cómo la vivís? No así de libro, no tan académico, sino cómo la vivís. Bueno, creo que a uno varias veces le hacen esa pregunta, ¿verdad? Cuando está uno dedicado a un oficio, a un área de las artes. Y bueno, yo sí tuve o sea, sí me pasó que desde pequeñita estuve en danza, ¿verdad? Como en clases de danza. En algún momento no era una opción, o sea, como es difícil imaginarse como que eso va a ser una profesión, no Sí, no es es como que tus papás sueñan de que mi hijo va... exacto, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero realmente lo que sí nunca fue una posibilidad fue dejar de bailar, ¿verdad? Como, bueno, yo puedo hacer otras cosas. Estudié en la UCR Arquitectura un tiempito porque no iba a dejar de bailar, pero iba a hacer otra cosa, Pero ¿verdad? ¿cómo sabe uno, digamos, si tiene un hijo pequeño y que es que tenés esa necesidad de expresarte con mucho con el Sí, cuerpo? yo sí, o sea, era o sea, una necesidad, o sea, era muy, muy del cuerpo, muy de estarme moviendo. Cuando yo ya estaba en clase de danza, mi mamá cuenta que yo le hablaba a ella bailando tap, o sea, que, ¿verdad? Yo Wow. estaba en clase de tap y entonces ella me decía algo y yo sí, y yo estaba ahí todo el tiempo Y te en decían que eras movimiento. hiperactiva, seguro. Sí, pero nunca me pasó eso tanto porque siempre tuve como este apoyo, digamos, o Ujú. esta iniciativa en mi casa de tomar clases, em, que a la vez me iba súper bien en la escuela, digamos, como no era ay, la niña hiperactiva, no, era como me encantaba y bueno, tuve como esa posibilidad de explorar y bueno, estuve en atletismo también, entonces desde siempre siento que la danza fue bastante expandida, ¿verdad? Como más desde el cuerpo, mucho deporte, mucha aventura, ¿verdad? Lo que sí es muy alejada de un televisor, no, Mm. no podía, no me gustaba, ¿verdad? Entonces, siempre como eso, buscando las prácticas corporales, que sé yo, en el colegio ser parte de un equipo de porrismo, ¿verdad? Que fuimos campeones nacionales, como que esas cosas a mí me marcaron y me sentía como que, no sé, muy a gusto, ¿verdad? Yo creo que hay como esta frase que puede ser muy trillada, que es como que a uno no lo elige la profesión, uno no la elige, sino que la profesión lo elige a uno. Y yo sí lo siento así, o sea, yo no siento que fue un acto racional de decir yo voy a ser bailarina, ¿verdad? O voy a dedicarme a esto, sino que fue algo que pues se fue dando también. Tuve además el privilegio, diría yo, y eso me parece lindo poder contarlo, de ser parte de la primera generación del Conservatorio del Barco, que fue realmente un semillero en este país de bailarines de alto nivel, ¿verdad? Algunos siguen bailando en las grandes compañías en Europa, estos compañías referentes, eh, colegas que están acá llevan uno de los festivales más importantes de la región, que se llama Revés, que pasa todos los eneros en Heredia, y ya tienen algunas ediciones, varios años, Ujú. no sé si van por 7 u 8 o más. Eh, entonces, ese espacio del conservatorio que estuve en el Taller Nacional de Danza y graduó a 3 generaciones de bailarines, no venía una generación detrás de la otra, sino que nos graduó una generación, luego otra, luego dejó de existir, pero yo siento que sí fue un proyecto que marcó a la danza contemporánea costarricense, ¿verdad? Y que seguimos pues bastante unidos y generando que sucedan
que sucedan cosas que yo sí creo que están inscritas en un área que es tan poco reconocida que si no somos nosotros mismos los que generamos, nadie lo va a generar, ¿verdad? O sea, eso sí es una responsabilidad del artista en muchas áreas, pero especialmente en la danza es algo que, ¿verdad? Que es tan efímero, no puedes comprar una, no compras una obra de danza, ¿verdad? No te la llevas a la casa, la ves una vez y ya no la puedes volver a ver como fue. No hay un público tan amplio, ¿verdad? Como decías, ¿quién de ustedes han ido a ver una obra de danza? ¿Saben que existe la danza? Yo doy clases en una universidad a estudiantes de otras áreas, ¿verdad? Es como una optativa, uno de los cursos, y ellos no tienen ni idea que la danza puede ser una profesión. Sí, ni siquiera la importancia para uno mismo. Ujú, Por- total, sí, más ahora, sí, como la lejanía con nuestros cuerpos. A pesar de que la danza es algo que sí está también en la sociedad, como el baile, ¿verdad? Como claro. ir a bailar, la danza, podríamos llamar las danzas populares, ¿verdad? Que sí hay una presencia, sí es como más accesible tal vez. Entonces, por un lado es como algo que ha estado siempre a través de la historia de la humanidad, ¿verdad? Presente, porque es el cuerpo y es la música, es esa intersección, digamos, en una idea más primaria de lo que podría ser la danza, pero a la vez es algo que se vuelve rarísimo, ¿verdad? Como, ¿cómo vas a estudiar? ¿Cómo es eso de estudiar danza? ¿Qué estudia un bailarín, verdad? ¿Por qué será? Porque pensando, bueno, en una cultura latina que se supone que somos de Ujú, sangre más caliente, como dicen, y que pues hay más contacto con la música, el baile, ¿por qué a la hora de que le pongamos ese nombre de danza ujú. se vuelve más distante? Es una buena pregunta para reflexionar al respecto. Yo creo que, bueno, sí estamos en países latinoamericanos en donde la inversión en cultura cada vez es menor, ¿verdad? A las escuelas ya les van sacando las clases de arte, ¿verdad? Ya cada vez menos escuelas tienen música, ¿verdad? Cuando es algo que aporta un montón en el desarrollo cognitivo, ¿verdad? El aprender a escribir otro lenguaje, otro idioma, es maravilloso. La música es, es muchísimo más elevada de lo que creemos, ¿verdad? Tiene mucha matemática, está elevadísima y nada, eso ya no es parte de los pensums académicos. La danza menos, porque es que en el momento en que alejamos como lo racional, ¿verdad? Lo intelectual, lo académico del cuerpo, hay como un distanciamiento, ¿verdad? Y sí, a nivel teórico eso pasa muchísimo, ¿verdad? Le damos más valor a lo que se puede comprobar científicamente, también el método científico, todo esto de lo académico tiene que ver con eso, ¿verdad? Ahora hay como ya otras tendencias en la filosofía más contemporáneas que se le vuelve a dar importancia a los saberes a partir de los sentidos, ¿verdad? Con la fenomenología, que vuelve a decir, bueno, los sentidos también son un mecanismo de conocimiento. O sea, no necesariamente todo es racional el cerebro, sino que también lo que yo puedo percibir con mis sentidos es conocimiento, ¿verdad? Entonces, siento que es muy lindo cuando uno logra también llegar a estos lugares más teóricos que a mí me encantan para entender la potencia que pueda haber desde las prácticas corporales, ¿verdad? Y sí, que sí son conocimiento también, porque hay un desplazamiento en este momento a nivel macro, lo racional está por un lado y lo corporal está por otro, ¿verdad? Como no, lo que pasa en el cuerpo no tiene, al punto de que estamos totalmente atravesados por pantallas, ¿verdad? Que creemos que la experiencia está ahí, sucede ahí y estamos dejando totalmente desplazados a los cuerpos, ¿verdad? Lo corporal, inclusive también hay un tabú, ahí podemos agregar otra capa, ¿verdad? De lo religioso, del placer, de que el cuerpo mejor ahí tranquilito, ¿verdad? De no conocernos, la medicina también, o sea, vamos
y esperamos que un doctor sepa más de mi cuerpo que yo mismo, ¿verdad? Como, bueno, es a ese nivel de desplazarnos de una corporalidad que todos tenemos, ¿verdad? O sea, ¿quién de ustedes, digo yo, como quienes nos escuchan, han sentido, por ejemplo, del latido del corazón, ¿verdad? ¿Son capaces? ¿Se lo escuchan en algún momento del día? ¿Lo han hecho? ¿Se lo han preguntado? ¿Saben que tiene una columna vertebral? ¿Cuántas vértebras tenemos, verdad? Es como que Sí, el si el cuerpo ha cuerpo sido no... un tabú, es cierto. Total, yo como trabajo con, te decía, ¿verdad? Con estudiantes y bueno, me encanta la pedagogía, doy muchos talleres, la potencia en el cuerpo, o sea, para sanar, para conocernos, para el contacto con el otro, es demasiado potente, o sea, y por eso se quiere, nos quieren enajenar, o sea, y ¿cómo eso? Enajenar, ¿verdad? Ponernos ajenos a algo, enajenarnos de nuestros propios cuerpos, y con la pandemia aún más, Era ¿verdad? ilegal. No, esta frontera, ¿verdad? Hay teorías muy hermosas, pero muy fuertes de que ahora la nueva frontera, ya no necesitamos las fronteras, digamos, entre países, sino que la frontera fue la mascarilla y la frontera es el otro, ¿verdad? No queremos tener contacto. Y para mí la danza es tan profundo, ¿verdad? Realmente lo siento como un lugar de resistencia y más después de la pandemia, ¿verdad? Yo estuve, bueno, ahora podemos más adelante hablar de ese No, proyecto en la contame ese selva, proyecto. porque ahí, bueno, tenemos un encuentro cada año y medio, la última edición fue en octubre del año anterior, en la selva amazónica, en una región de la Amazonía ¿Por qué ecuatoriana. ahí? ¿Por qué ahí? ¿Qué pasó? Bueno, yo vivo ahora en Ecuador, ¿verdad? Ya hace algunos años y he tenido, bueno, y antes de la pandemia tuve algunos acercamientos a comunidades indígenas, ¿verdad? Allá ahí está la Amazonía, que se extiende como por todo el país. Bueno, es un país chiquitito, pero tiene la Amazonía acá, toda la frontera. Entonces, en pandemia, bueno, antes yo estaba queriendo hacer un espacio de residencias artísticas en torno a este cruce entre ciencias y artes, ¿verdad? Bueno, que esto ya viene sucediendo. En Brasil hay un espacio de investigación increíble en donde se cruzan científicos con artistas, ¿verdad? Eh, Hay como varios espacios, en la Patagonia también, en la Antártida, ahí hay espacios donde pueden ir científicos en las estaciones científicas. Más recientemente también han involucrado artistas que puedan ir a hacer residencias y siempre en vínculo con lo científico, ¿verdad? Como a dónde está ese cruce, ¿verdad? Como que yo Es creo que darle explicación a algo que de alguna forma ya sabemos. ¿Será? bueno, no sé, o sea, lo que se puede descubrir también, o sea, o cuál es la mirada, es muy lindo porque eso es como de un mismo fenómeno, ¿verdad? ¿Cuál es la mirada artística, tal vez más social, cómo eso se puede relacionar, ¿verdad? No solo con, como que los científicos se quedan en lo Ujú. específico, ¿verdad? Y el arte hace una amplitud de las miradas. Igual con el arte político, ¿no? Bueno, ¿cuál es la visión? O sea, cómo el artista puede conectar un tema como de una manera más, tal vez más sensible. No me gusta decir sensible porque un científico también puede tener la sensibilidad, pero Ujú. es como más acotado y tiene que tener Más más estructurado, tal vez. estructurado, con resultados específicos. El artista puede también hacer Trabaja con lo hipótesis ilógico también. y con la ficción, Ujú. ¿verdad? Puede agarrar de ahí. Pero bueno, yo tenía mucho interés de poder hacer estos cruces en la selva. Además, ahí hay una universidad amazónica en Ecuador, o sea, que se llama IKIAM. Y yo decía, qué lindo que ya la universidad esté ahí, ¿cómo podríamos vincular las investigaciones que se estén haciendo ahí a nivel científico, muchos geólogos, con proyectos artísticos, ¿verdad? eh, mucho, mucha influencia, digamos, yo tenía porque estuve 5 años viviendo en Buenos Aires, donde el tema de las residencias artísticas es muy amplio, ¿verdad? Trabajé muchos años coordinando residencias artísticas, entonces como tejiendo artistas que venían a crear con diferentes áreas, con diferentes profesionales, así como muy transdisciplinar. Entonces yo tenía ganas de hacer eso, pero vino la pandemia, ¿verdad? El cuento de mucha gente.
y obviamente no iba a haber movilidad humana y nada, me tuve que quedar ahí viviendo la experiencia, compartiendo mucho con los más chiquitines de la comunidad, ayudándoles a hacer tareas, o sea, un poco ese fue mi rol en ese tiempo, como con las juventudes de la comunidad con la que yo estaba. Entonces, sí, un vínculo obviamente ahí bastante fuerte y obviamente surgió la necesidad, o sea, y las ganas de, yo me imaginaba, y eso yo no me acordaba, eso me hizo, una amiga me hizo pensar, me lo atrae como, ¿verdad? A la memoria porque ella me fue a visitar y ella se acuerda cuando yo le decía que yo me imaginaba gente bailando ahí. Y yo le decía, imagínate acá un encuentro de danza, qué hermoso, ¿verdad? En este lugar. Bueno, y un año después estamos haciendo la segunda edición de un festival que nació en la ciudad de Cuenca, que lo dirigieron varias colegas. Lo trasladamos la segunda edición, yo les dije, ¿por qué no lo hacemos ahora acá? ¿Verdad? Invitamos, bueno, y se abre una convocatoria internacional para traer profes, ¿verdad? La gente paga por su participación, hospedaje, alimentación y es una semana de compartir. Y esto, bueno, lo conecto con lo que veníamos hablando porque esa primera edición fue en un momento en que hubo como una recaída de casos y otra vez nos mandaron a Mm. encerrarnos y ya está todo organizado. Y yo les dije, de ahí, el que se quiera arriesgar a venir, va, que va a venir, ¿verdad? O sea, Y realmente en la selva, si le da algo a alguien, medicina natural, me imagino. sí, bueno, ellos tienen medicinas que usaron mucho para el COVID y, y se vivió, sí, se vivió de otra manera O sea, la también. gente que iba por pasión, legítimamente, de Sí, amor a lo que iba. sí, porque además no fue fácil los viajes internacionales, está todo el mundo con la, ¿cómo se llamaba? La prueba Sí. esa horrible, que además era costosa o de fijo vacunados. Bueno, logramos que sucediera. ¿Pensaste en algún momento que no se iba a dar? Bueno, de hecho en esa época unos amigos tenían planeado hacer otro festival de danza en la ciudad de Guayaquil y que de hecho como que coincidían las fechas y ellos sí lo cancelaron porque en la ciudad era imposible hacerlo. Ellos tuvieron que cancelar, nosotros dijimos vamos y era una burbuja, o sea, sí fue una burbuja y para la gente fue muy fuerte porque era la primera vez que estaban muchos sin mascarilla y era la primera vez que muchos se volvían a abrazar y a tocar con otra persona, Claro, había ¿verdad? un contraste, de pandemia y el cuerpo de verdad era un acto ilegal. Y de miedo, es que nos metieron mucho, o sea, el otro era una amenaza de muerte, ¿verdad? Entonces, claro, yo era un poco, bueno, estuve en la selva, no usé mascarilla, solo la usaba muy de vez en cuando que salía a la ciudad que está como a una hora para hacer compras y ahí, de hecho mucha gente me decía, por qué te quedas ahí? Porque tiene sus complejidades también, yo no, o sea, romantizar la Amazonía, Ujú. hay problemáticas sociales muy fuertes, ¿verdad? Una violencia, otras violencias, yo digo, no Ujú. es la violencia de la ciudad, pero de violencia intrafamiliar, el alcoholismo también es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, no fue una época así de, ay, todo el mundo en pandemia y yo en el Algo de paraíso, Instagram, no era así de no, vida de Instagram. ¿Sabes? Qué cero, interesante. cero, ¿no? De hecho, yo salí de ahí un poco traumada, diría yo, como decir, ay, no sé cuándo voy a volver, ¿verdad? Porque, uff, sí, o sea, uno se entera de cosas. Obviamente no fuiste con esas expectativas. No, y tampoco pensaba quedarme tanto tiempo y yo creo que solo quedándose uno todo ese tiempo, bueno, o más de, no sé, tal vez varios meses, 2, 3 meses, que uno empieza a ser parte de las dinámicas cotidianas y ahí es donde uno empieza también a darse cuenta, ¿verdad? Porque igual ellos son muy reservados, entonces no te van a decir que el hermano mayor les pega si no conoces a la familia, Mm, ¿verdad? O claro. sea, ya a un nivel porque son muy tímidos, son cosas que en realidad casi que ni te las cuentas, te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo. Y sí, y cuestiones pues de las dinámicas ahí, ¿verdad? De cómo se resuelven los conflictos, ¿verdad? Y pese a esa problemática, ¿cómo fue para ellos abrirse a la danza? Bueno, ellos, digamos, lo que son las danzas tradicionales es algo que sí lo tienen como Ok. muy, muy integrado, ¿verdad?
Es como algo que sí está presente, la música, la danza, entonces tiene sus grupos también de danzas tradicionales, como que eso está ahí muy presente, que de hecho eso tratamos de que esté presente en nuestro encuentro, eh, porque siempre invitamos a alguna de las chicas que es parte del grupo de danzas quichuas, que ahí específicamente es nacionalidad, ellos les dicen nacional, bueno, en Ecuador están consideradas nacionalidades Ujú. indígenas, ellos ahí son quichuas y una de ellas siempre nos comparte danzas tradicionales durante el encuentro. Pero la verdad que la danza contemporánea sí se les queda como un poco lejos, no se involucran tanto. Hemos hecho proyectos en la edición anterior, gracias a unos fondos de Iberescena, hicimos un proyecto específicamente con mujeres ahí, con sus danzas quichuas, y ellos, bueno, ellas, porque en realidad todo el proyecto fue hecho por mujeres, produjeron una videodanza, ¿verdad? Ahorita, bueno, que estamos en este formato, digamos, de audiovisuales, de producción audiovisual, allá logramos, y fue muy lindo porque ellas mismas se les dieron los equipos, bueno, con un Ah, ok. acompañamiento, Ujú. ellas filmaron, ellas hicieron como todo el proceso, lo único que tuvimos que hacer, bueno, que hizo el equipo de este proyecto fue la Edición. edición, ¿verdad? Pero ese videodanza fue un gran proyecto con las chicas de allá de la Mira, eso es comunidad. importante. Hablábamos antes de tu experiencia expandiendo todo lo que es danza a otras áreas. Contame de eso. Sí, justamente, bueno, esta videodanza que te comento, em, luego la acabamos de montar en una galería, ¿verdad? Con todo un proceso curatorial, ¿verdad? De varios dispositivos que también eran ejercicios que se hicieron con ellas, como haz una silueta, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras huellas? ¿Cómo el paisaje Hay una frase de Agnes Varda, de esta cineasta francesa, que usamos como detonante, que es, si abriésemos a las personas, encontraríamos paisajes. Y a partir de esta frase se montó esta exposición en donde, bueno, la obra principal es esta videodanza, pero era una experiencia de galería, ¿verdad? Ujú. Ya de otro formato. Y sí, me encanta, ¿verdad? Pensar a la danza no como el baile, ¿verdad? O la coreografía, ¿verdad? Sino como qué otras cosas pueden ser danza. Y un poquito antes de empezar a grabar, te comentaba que hace un par de años pudimos hacer un libro que se llama Si tu danza fuera un poema, que nace de mi curiosidad de como de develar qué es lo que pasa por la cabeza de alguien que se está moviendo en el momento que se está moviendo, ¿verdad? No necesariamente un bailarín, un actor, ¿verdad? Una persona que hace yoga, no sé, como qué pasan, qué imágenes, qué sensaciones. Y logramos hacer este proyecto primero con la Compañía Nacional de Danza en Ecuador y luego replicarlo acá. Bueno, de hecho fue una convocatoria en donde también hubo gente extranjera. Eh, con fondos de ProArtes, ¿verdad? Que son fondos muy importantes, culturales. Bueno, eso es otro tema, la importancia del apoyo estatal, ¿verdad? Eh, para poder, pues, tener estos equipos amplios de trabajo en donde se convocó a gente que trabaje con el cuerpo, no necesariamente bailarines, y pudiéramos hacer un trabajo de laboratorio en el que nos movíamos a partir de ciertas preguntas. Y era eso, movernos, escribir, no sentarnos a pensar en Que algo. sentías inmediatamente Era luego. inmediato y casi que no se editó, ¿verdad? Se editaban ciertas cosas. Y es un libro que lo logramos imprimir, ¿verdad? Y ahora es muy lindo porque ese libro se usa mucho al revés, como un detonante de movimiento. Entonces hay mucha gente que está como profes, ¿verdad? En la pedagogía. Y bueno, es un libro que yo lo uso como eje ¿Salió algo en común o algunas frases que te recordas, que o sea, así como que te impactaron, que te llegaron? Sí, hay muchísimo en común, ¿verdad? A veces digamos, había una de las premisas que era moverse desde la cabeza, o moverse desde el torso, o moverse desde la pelvis. ¿Y qué pasa en esos lugares, verdad?
sin dar mucha información, porque también uno podría como dar una introducción y decir, bueno, la cabeza la podemos relacionar con el pensamiento, no sé, como lo más, ¿verdad? Ujú. No, era como ir directo a la premisa y luego más bien ver qué salía. Y también se hacen dibujos, ¿verdad? Como trazos, cómo sentimos que es el movimiento, no solo la palabra, sino también el dibujo, el color, ¿verdad? ¿Qué colores? ¿Verdad? ¿Cómo yo sentí? ¿Qué colores yo sentí en esta parte de mi cuerpo? ¿Qué colores? ¿Cómo era el trazo? Y sí, ahí salen muchas cosas que se van cruzando, ¿verdad? Y eso nos puede dar también un panorama de que en el cuerpo sí hay mucha información, ¿verdad? Bueno, que luego obviamente ya eso está muy registrado en la medicina, ¿verdad? O en medicina, digamos, la medicina china que habla de los meridianos, ¿verdad? Y cómo podemos relacionar ciertas zonas. Y uno dice, bueno, sin que uno lo tenga en la teoría, ¿verdad? El propio cuerpo te devela, ¿verdad? Moverse, dejar, soltar la cabeza es algo que cuesta mucho, ¿verdad? Como cómo es moverme literalmente desde el peso, ¿verdad? Y hacemos ese ejercicio como de dejar ir. Primero uno se marea, ¿verdad? Pero luego es como no, hay mucha gente que te dice, no puedo soltar, es como soltar los pensamientos, es soltar el control, Es no una puedo. catarsis, es una cuestión psicológica Sí, totalmente. claro, es que por eso también hay como las áreas de la danzaterapia, ¿verdad? De cómo es que el cuerpo alberga nuestra memoria, ¿no? Nuestra memoria no está solo en la cabeza. O sea, si tenemos un accidente, sí, personas que han, ¿verdad? Tenido accidentes. Yo tuve un accidente grande de tránsito y eso está en el cuerpo, impregnado, ¿verdad? Como en la memoria celular. Y por más que uno trate como de soltarlo, hay momentos en los que ciertas cosas, y esto pasa a nivel, no sé, una persona privada de libertad también sale con huellas corporales que son irracionales, ¿verdad? Justo el otro día estaba leyendo un libro de un detenido en dictadura que vive, bueno, vive acá y 20 años después reacciona igual que como tenía que reaccionar diciendo su código en la cárcel en un acto totalmente irracional. Como esa memoria está en el cuerpo, ¿verdad? Sí, en la corporalidad. Y, no, y más bien se nos está privando de toda esa información. Entonces, por eso vuelvo a eso de mi cada vez más fuerte pasión, digamos, por el cuerpo, por las prácticas del cuerpo. Yo no diría como la danza para no reducirla, ¿verdad? Sino esto, expandirla, cómo puede ir a hacer una videodanza o a un trabajo audiovisual. Bueno, en fotografía hay cosas increíbles Sí, las de danza, fotoperformance también, ¿verdad? Que ya es como esta foto pensada como como puedo develar a través de una sí, imagen. sin movimiento, porque al final, a ver, bueno, el movimiento le seguís dando desde la cabeza, pero sí es interesante porque es una pausa de ese movimiento corporal, pero cuando lo ves, te imaginas el movimiento, Ujú, qué seguís en hermoso. eso. Entonces, la danza puede darse el lujo de quedarse estática y seguir funcionando. Es, Total, o este libro tiene esa posibilidad, ¿verdad? Y en el texto de la editora, ella termina diciendo, ojalá ojalá al leer este libro puedas bailar, ¿verdad? Como ojalá, aunque no estés bailando, este libro te haga bailar, ¿verdad? Como la palabra también te mueve. Entonces, sí, yo creo que la danza debería de perder cada vez más esa idea, ¿verdad? De que es una coreografía o de esa idea que nos quieren vender también de que es la danza. algo tan Y prohibido también. Es que de verdad el cuerpo está, en nuestra cultura está muy, muy censurado en todo sentido. totalmente, sí, o sea, y ha pasado, bueno, acá hablan, digamos, de danzas populares, ¿verdad? Que también está dentro de esta área que estamos hablando. El swing criollo, por ejemplo, ¿verdad? Y hay un documental hermosísimo que es Prohibido Bailar Swing, que era una placa que estaba no me acuerdo, no sé si vos lo No, no, viste, no. en, en un salón de baile aquí como de la alta sociedad, Prohibido bailar swing. en donde era prohibido y había una placa que dice prohibido bailar swing y hay un documental que les invito para quien le dé curiosidad, que debe estar ahí disponible. Y es muy hermoso porque sí, es
eso, es un baile, ¿verdad? Que yo sí siento que es parte de nuestra cultura, pero sí ha estado bastante censurado, Lleva ¿verdad? esa picardía, eso, ves que es lo que te digo, de un país donde la cultura, ya estamos llegando a una respuesta. Ha sido censura, básicamente, lo que hemos tenido Hay mucho de de esa eso. expresión cultural. Sí, mucho de eso, mucha censura. Bueno, lo religioso también, ¿verdad? Como, sí, el cuerpo es muy potente, Ujú. ¿verdad? Si somos más em, como sensibles y consecuentes con aquello que nos está pidiendo nuestro cuerpo, creo que haríamos mucho más o haríamos mucho menos de lo que hacemos, ¿verdad? ¿Qué le recomendás a alguien que le interesa esto, que quiere o que siente que aquí algo me dice que me exprese? Yo creo que uno nunca va a perder nada, ¿verdad? Con acercarse a estas curiosidades que tenemos. Creo que hay que probar muchas cosas, ¿verdad? Y que a veces si no nos gustó la clase de telas, de ahí, no sé, ir a una clase de swing criollo, ¿verdad? Y, no, el swing criollo no es lo mío, ir a una clase, ¿verdad? Como probar, ir a natación, qué sé yo, ¿verdad? Como no hay un solo camino, ¿verdad? Hay gente que empezó a bailar, hay ese tabú también de que, ay, es que yo no empecé desde pequeño, desde niño, ¿verdad? Hay grandes bailarines que empezaron ya de adultos, ¿verdad? Hay gente que le ha transformado la vida, que llegó, o también hay historias de que entraron por error a una clase de danza y se conectaron para siempre, ¿verdad? Que llegaron por He error. escuchado eso. Sí, como, no, yo ni sabía, pero de ahí entré y de ahí no, eso me cambió la vida, ¿verdad? Y a los artistas también como, ¿verdad? A explorar, digamos, yo en Argentina tuve la oportunidad de hacer una maestría en artes visuales que se llama lenguajes combinados, entonces era como una mixtura de áreas y yo encontré la cerámica, por ejemplo, allá, como que siento que acá un poco nos encasillamos y es difícil, o sea, acá a mí me conocen como Milena, la bailarina, ¿verdad? Y no ha sido fácil, eso hablaba el otro día con una amiga actriz, que acá no se da como la oportunidad de que el artista visual también sea otra cosa, ¿verdad? Panadero, y que todo es parte de eso, ¿verdad? De que el bailarín que se hizo chef, no sé, como Sí, que combine, que explore, que se llene que las está todo manos, que se bien, o sea, ensucie, que... ajá, y bueno, un poco esta influencia de mi mamá, que es artista y siempre ha estado como con su obra ahí en creación y está constantemente haciendo exposiciones, como nada, como que para mí las artes es esa posibilidad de indagar y que uno no tiene que indagar para ser un exitoso en eso, ¿verdad? Es para nutrirse. A mí el cine es algo que no puede faltar en mi vida constantemente, igual la literatura, ¿verdad? Como no, creo que no podemos como limitar nuestras investigaciones creativas y todo lo contrario. Sí, Entonces, al final es eso, yo no me considero artista, me considero creativo, pero eso te lleva a a explorar diferentes formas de creatividad. totalmente, totalmente. Y no solo de las artes, ¿verdad? Son las ciencias, o la política, cómo todo alimenta lo que nosotros cómo nos vamos construyendo, ¿verdad? Como personas, porque al Ujú. final ser artista es ser persona, ¿verdad? No, creo que es una de las profesiones u oficios en donde menos, de ahí no, yo no salgo de una oficina y me voy a hacer mi vida. No hay una línea que separe, no hay Te vas ninguna, a dormir siendo artista y te despertas siendo artista. todo es parte de ese ser que, sí, entonces, sí, como una recomendación, creo que es dejarse, sí, probar para poder, en eso que uno va probando, uno va encontrando, ¿verdad? Creo que una de las grandes recomendaciones que yo sí hago es ir a ver obras, ¿verdad? A veces uno aprende más de ir a ver una obra que de tomar un taller, ¿verdad? Como uno ahí puede escoger, a veces viene un gran director o ir, sí, como que nuestras elecciones, quiero viajar, me voy a ir a este festival donde yo sé
que hay, ¿verdad? Bueno, antes en Bogotá había uno, ahorita está un poco decaído, que era uno de los mejores, pero por ejemplo Santiago de Chile tiene uno de los mejores festivales latinoamericanos en donde uno puede ver lo mejor del teatro del mundo, ¿verdad? Si uno quiere quedarse como del lado de Latinoamérica, pero creo que yo he tenido esas oportunidades y son reveladoras, o sea, ver obra, ir al museo, ir esto como, es que soy bailarín, no, no sé, ni siquiera conozco el Museo de los Niños, ¿verdad? Cuando está la Galería Nacional, siempre con... Entonces como que creo que sí, que es como, hay que desmenuzarse, hay que... Sin empaparse. y moverse por dentro. Uh-huh. Perfecto, bueno. Uh-huh. Elena, muchas gracias, de verdad. Esto da para otro podcast, yo creo, Sí, claro, hay un todavía hay montón, material ahí ajá. del que no hablamos, pero te apuntarías a otro. Claro, ojalá que la gente Perfecto, también no se aburran. ahí quedó grabado, quedó grabado. Sí. Bueno, no, muchas gracias a todos. Comenten, siempre les digo lo mismo, comenten, vamos desarrollando más temas. Uh-huh. Cualquier idea que tengan es bienvenida. Si quieren venir aquí también es bienvenido, tenemos espacio ahí para visitas. Denle like, porfa, compártanlo a alguien que le pueda interesar, estoy seguro que hay mucha gente que le interesa. Y suscríbanse para que puedan ver el próximo, que también va a estar muy bueno. Uh-huh. Muchísimas Muchas gracias gracias, y Mile. muchos éxitos. Gracias. Uh-huh. Hasta la próxima. Le dio grabar, mae.